Hola a todos, estimados participantes. Vamos a iniciar el día de hoy con la unidad 3, módulo 3, correspondiente a nuestro curso de Derecho Inquilinario. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es la relación arrendaticia. Vamos a hablar de la primera parte. La segunda parte, pues la vamos a ver en el módulo o la unidad 4. ¿En qué consiste esto de la relación arrendaticia? La relación arrendaticia es ese vínculo jurídico que se va a formar entre las partes que suscriben un contrato de arrendamiento y que, como todo vínculo jurídico, va a generar entre ellas una serie de derechos y una serie de obligaciones. En este caso, las partes que están dentro del contrato de arrendamiento son el arrendador y el arrendatario. Fíjense, ¿a quién les tengo a ustedes por acá? Este es el arrendador por excelencia con el que todos crecimos, don el señor Barriga. Y el señor Barriga siempre tiene su mano extendida porque su objetivo primordial es recibir el canon de arrendamiento, que le paguen el canon de arrendamiento correspondiente a la vecindad, que es la que le pertenece. Bueno, en este caso, respecto de la relación arrendaticia, hay un principio fundamental. En el caso de los arrendamientos de inmuebles para vivienda, la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda establece una irrenunciabilidad de los derechos de protección. Vamos a leerlo un momento. Los derechos que la presente ley establece para beneficiar y proteger a los arrendatarios y arrendatarias son irrenunciables. Será nula toda la acción, acuerdo o estipulación que implique resistencia, disminución o menoscabo, renuncia, perdón, disminución o menoscabo de estos derechos. A tal efecto, todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la presente ley es nulo. Y los servidores públicos y servidoras públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Entonces, fíjense, ¿para quién es ese derecho de protección establecido en la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda? Para los arrendatarios y las arrendatarias. En ese sentido, para el arrendador existen una serie de obligaciones que nosotros hemos venido estudiando por acá. Fíjense ustedes, cuando hicieron el trabajo anterior, estuvimos viendo en el caso de la Jurisdicción Especial Inquilinaria que existen órganos dedicados especiales a la protección de esos arrendatarios y de esas arrendatarias. Entre ellos encontramos la defensa pública, entre ellos encontramos la Superintendencia Nacional de Vivienda y todo lo que es el conglomerado de los órganos judiciales, los órganos de justicia. En cuanto a las obligaciones del arrendador que podemos encontrar en la Ley Orgánica para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, encontramos, en primer lugar, remitir a la SUNAVI los datos que sean requeridos para el Registro Nacional de Arrendamientos de Vivienda conforme al artículo 22. ¿Eso qué significa? Que toda persona que vaya a poner el arrendamiento, dar en arrendamiento un inmueble de su propiedad, previamente debe registrarse en el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas. So pena precisamente de que su inmueble o el contrato de arrendamiento que quiera ejercer, que deba ejercer respecto a ese inmueble, sea considerado como nulo, porque son derechos de protección irrenunciables. En segundo lugar, tenemos mantener en buen estado los inmuebles para arrendamiento, de acuerdo a lo que establece el artículo 33. Vamos a leer ese artículo 33. Dice:
Los arrendadores de inmuebles destinados al arrendamiento están en la obligación de tenerlos en buen estado de mantenimiento y conservación. A estos efectos deberán coordinar con las juntas de condominio o administradores para que se contraten personas especializadas en el servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, incineradores, ductos de basura, tanques de agua, equipos hidroneumáticos, sistema eléctrico, disposiciones pertinentes en lo relativo a pintura y exigencias sanitarias de los inmuebles. Todo ello sin perjuicio de las estipulaciones que al respecto establezcan las partes. Los derechos y obligaciones derivadas del incumplimiento de esta disposición se regirán de conformidad con lo establecido en el Código Civil y demás leyes u ordenanzas aplicables. Entonces, es obligación del propietario, del arrendador, mantener en buen estado los inmuebles. Y recuerden que hicimos esa pregunta con respecto a este segunda actividad evaluativa que hicimos, cuáles eran las facultades de la SUNAVI con respecto a la fiscalización. La SUNAVI tiene la facultad de fiscalizar los inmuebles cuando se considere que respecto a ellos no se encuentran en buen estado de funcionamiento. Obviamente eso pasa por una serie de aristas que aquí no vamos a considerar, porque nosotros podemos ver inmuebles que están siendo habitados en condiciones prácticamente deplorables, pero son situaciones especiales. En general, todos los propietarios deben contribuir cuando es, por ejemplo, un edificio, cuando es una urbanización, a través del pago del condominio, a través del pago del condominio, fíjense ustedes a que las instalaciones estén en correcto funcionamiento, pero además al mantenimiento de su inmueble. Preservar en buen estado los servicios del inmueble, según el artículo 35. Dice el artículo 35, es obligación de los arrendadores preservar el buen estado de los inmuebles, los servicios básicos, áreas comunes y adicionales, según lo convenido en el contrato, para lo cual deberá coordinar con la junta de condominio o administrador. ¿Cuál es el deber de nosotros como abogados cuando estamos construyendo un contrato de arrendamiento? Y fíjense la palabra que yo utilizo, construir un contrato de arrendamiento, no copiarse, ¿ok? Sino que hacerlo a la medida de cada circunstancia, de cada caso en específico. Debemos establecer que las partes verificaron el correcto funcionamiento y el buen estado del inmueble que se va a dar en arrendamiento, porque es responsabilidad del arrendador el conservar en buen estado todo lo que son servicios públicos, áreas comunes y cualquier otro anexo correspondiente al inmueble. Pagar los servicios públicos, y ustedes de una vez cuando uno lee esta obligación, pagar los servicios públicos, uno entra en pánico. ¿Cómo así? No en todos los casos. Vamos a leer lo que dice el artículo 36. Los pagos de servicios comunes en habitaciones de casas de vecindad, pensiones y habitaciones en viviendas particulares o de cualquier otra porción de un inmueble arrendado o subarrendado por partes para ser habitado, será responsabilidad del arrendador o el subarrendador. El arrendador o subarrendador que por la necesidad del arrendatario o arrendataria incumpla este artículo será sancionado de conformidad con la presente ley. En caso de inmueble unifamiliar, el pago de los servicios públicos corresponderá al arrendatario o al arrendatario. Entonces, este es en el caso de las vecindades, como esa que era dueña el señor Barriga. En ese caso de lo que se dé en arrendamiento sea una parte del inmueble, o sea una vecindad, o sea una residencia, ¿ok? No residencia estudiantil, sino una residencia en general, el pago de los servicios corresponde al arrendador. Cuando se trata de viviendas unifamiliares, sí corresponde al arrendatario. Otra obligación, no cobrar cánones de arrendamiento no conforme
a el cálculo que está establecido en la ley, de acuerdo al artículo 39. Vamos a leerlo por acá. No se podrán cobrar cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según los métodos que esta ley ofrece, producto de una regulación emitida por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Los arrendadores que, haciendo uso de la necesidad del arrendatario o arrendataria, no cumplan con el presente artículo, serán objeto de sanción de conformidad con la presente ley. Entonces, es obligatorio que el cálculo del canon de arrendamiento, y eso también fue una de las preguntas de la actividad del segundo módulo. ¿Cuál es la facultad? ¿Cuáles son las facultades de la SUNAVI en cuanto al establecimiento de los cánones de arrendamiento? Es la SUNAVI la que, a través de sus órganos administrativos internos, va a hacer la determinación del monto del cálculo. De todas maneras, nosotros en el módulo 4, Dios mediante, vamos a ver cuál es la fórmula que está establecida en la ley para efectuar ese cálculo del canon de arrendamiento. Pero finalmente quien debe determinarlo es el órgano competente, que es la Superintendencia Nacional de Vivienda o SUNAVI. Otra obligación que tienen los arrendadores de vivienda es efectuar las reparaciones mayores en el inmueble, de conformidad con el artículo 37. Todo lo que se refiere a las reparaciones mayores. Cambiar un bombillo no es una reparación mayor. Cambiar un toma corriente no es una reparación mayor. Pero cambiar el cableado de la vivienda porque ha habido un cortocircuito es una reparación mayor. Hacer la reconstrucción de todo el sistema de aguas servidas también es una reparación mayor. Si hay una pared que se ha caído, también es una reparación mayor. Eso debe estar plenamente establecido en el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son? Distinguir por la voluntad de las partes cuáles son las reparaciones mayores y cuáles no son reparaciones mayores, para así tener claro cuál es, hasta dónde comienza y dónde termina la obligación del arrendador y dónde comienza y dónde termina la obligación del arrendatario con respecto a las reparaciones. En el artículo 40 está un apartado muy importante y es el que se refiere a qué sucede cuando se detecta la ocurrencia de un daño malicioso. Dice el artículo 40, el arrendador no estará obligado a efectuar reparaciones que se originen por daños maliciosos causados por los arrendatarios o las arrendatarias. Estos daños deberán ser determinados por las autoridades competentes. ¿Quién es el que va a fiscalizar? La SUNAVI, en ese caso, las cuales identificarán, por supuesto, con el auxilio, por ejemplo, de los bomberos, de protección civil, si fueron causados maliciosamente por el arrendatario o la arrendataria. En este caso, aunque ocurran unos daños mayores, siempre que se determine que han sido daños maliciosos, no va a ser obligación su reparación por parte del arrendatario. Y finalmente, garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario. Es decir, no perturbar. No es que el arrendador tiene derecho, que como tiene llaves del inmueble, a cada vez que su leal saber y entender así lo determine, ingresar en el inmueble sin dar aviso, llegar a cada rato, perturbar lo que es la convivencia dentro del inmueble. Y aunque no lo parezca, en la ley orgánica de regulación y control de los arrendamientos de vivienda, la ley constitucional, también existen derechos para el arrendador. El primero de ellos, recibir oportunamente el pago del canon de arrendamiento, como lo establece el artículo 42. El arrendador tiene derecho a recibir el pago oportuno del canon de arrendamiento que se haya fijado debidamente en el contrato.
A tal efecto, el arrendador podrá acordar con el arrendatario o arrendataria la forma y oportunidad en la que estos o estas deban cancelar dicho canon. Esa es una de las mayores causas de conflictos en materia arrendaticia, el pago oportuno del canon de arrendamiento. Mucha gente cree que la ley lo faculta para no pagar el canon de arrendamiento o para pagarlo en los términos que creen. No, es obligación del arrendatario pagar y es un derecho del arrendador recibir el canon de arrendamiento tal y como fue establecido en el contrato. Recibir el inmueble arrendado en buenas condiciones al finalizar el arrendamiento. Esto es una norma básica que toda la vida ha tenido el arrendamiento de viviendas. Así como tiene la obligación de entregarlo en buenas condiciones, también el arrendador tiene el derecho de recibirlo en buenas condiciones al finalizar el contrato. Otro derecho del arrendador es que le sea solicitada su autorización para subarrendar y negarse a ella. El subarrendamiento está prohibido en esta ley, está fuera de orden dentro de la ley de regularización y control de los arrendamientos de viviendas. Esos subarrendamientos que hay no son obligatorios, debe autorizarlo el propio arrendador. Y si el arrendador no lo consiente, el subarrendamiento no puede proceder. Y finalmente, tiene como derecho formalizar la relación con el subarrendatario. Esto es en los casos anteriores a la ley. Recordemos que esta ley de regularización y control de los arrendamientos de viviendas es del año 2014. Es decir, anterior a ella, sin autorización del arrendador, podía darse, el arrendatario podía subarrendar a su vez todo o parte del inmueble. Ahora, en este caso, la nueva ley, le da al arrendador la facultad de formalizar su relación con el subarrendatario, es decir, de celebrar un contrato con ese subarrendatario, y en caso contrario, el subarrendatario deberá desalojar el inmueble. Ahora aquí tenemos a la contraparte del señor Barriga, este arrendatario que tenemos por aquí, que es don Ramón, al que siempre conocíamos desde pequeño. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene ese arrendatario que creía que no tenía? Y que hay muchos arrendatarios que siguen a don Ramón y que creen que no tienen ninguna obligación. Primero, pagar oportunamente el canon de arrendamiento. En caso contrario, el arrendador puede, a través de un procedimiento de cobro de bolívares, acudir a la jurisdicción ordinaria. Ya nosotros hablamos de cuál era la jurisdicción contencioso administrativa, pero que también tiene competencia la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción civil ordinaria, para conocer de cualquier otra causa relativa al contrato de arrendamiento. Una de esas causas es precisamente el cobro de bolívares por efecto del canon de arrendamiento. Que no haya desalojo no obsta para que el arrendador no puede ejercer su derecho a cobrar los cánones de arrendamiento. Efectuar las reparaciones menores al inmueble, ya lo dijimos. Entregar el inmueble en buen estado al arrendador una vez finalizado el contrato y no subarrendar el inmueble sin autorización del arrendador. Está prohibido subarrendar sin autorización del arrendador. ¿Cuáles son los derechos que sí tiene el arrendatario conforme a la ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda? Primero, derecho que se le elabore un contrato, y eso fue otra pregunta que se hizo en el trabajo que ustedes entregaron en el módulo 2. En cuanto al contrato de arrendamiento, vamos a leer el artículo 46. Dice, los arrendatarios y arrendatarias tienen derecho a que se elabore un contrato escrito según acuerdo voluntario entre las partes. El mismo deberá ser público. Al efecto, las notarías públicas y los registros con funciones notariales deberán exonerar de todo gravamen estas actuaciones. Y de ahí viene parte de su trabajo para este módulo 3. Los arrendadores que hagan caso omiso a lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción
conforme lo dispone la presente ley. ¿Quién es el que tiene que autorizar los contratos de arrendamiento? La SUNAVI. Todo contrato de arrendamiento de vivienda, ojo, debe ser previamente autorizado por la SUNAVI. Aquí me está diciendo la ley que además el contrato debe ser público y que los funcionarios de las notarías y de los registros con funciones notariales deben exigir ese requisito. Pero ustedes me van a decir en su trabajo si eso es así en la realidad. ¿Qué pasa con los contratos? Yo puedo llegar con un contrato de arrendamiento a una notaría o a un registro con funciones notariales como hay en los municipios fuera de San Cristóbal y puedo solicitar que se me autentique un contrato de arrendamiento de viviendas o eso no es posible. Eso es parte de la investigación que ustedes tienen que hacer. Y les sugiero que hagan esa investigación, como ya se nos viene para el próximo periodo de entrega del trabajo, como ya ustedes tienen disponible en la plataforma los extremos del trabajo, qué es lo que se va a pedir, ahí está disponible, ya ustedes lo pueden ver, lo que no pueden es subir la actividad, hacerlo en este momento porque ya la próxima semana se nos viene Semana Santa y los funcionarios notariales pues no van a trabajar, obviamente, es un asueto de Semana Santa. Entonces, como ustedes tienen que dirigirse a la notaría más cercana que tengan o al registro con funciones notariales más cercano que tengan, les recomiendo que ya estén haciendo esa actividad para que no les vaya a agarrar el periodo de Semana Santa, que es donde lo que pueden hacer es subir el trabajo y no vayan a tener la información a ti. También tienes derecho a que se le fije un canon de arrendamiento conforme a la ley. También ya lo dijimos que es la propia ley la que establece el cálculo, el método de cálculo del canon de arrendamiento. Derecho a que se le provea de una vivienda temporal en caso de desalojo. La ley ordena que cuando hay desalojo, hasta que no se le provea de una vivienda temporal, ese desalojo no puede ser ejecutado. Derecho a subrogarse en el contrato de arrendamiento en caso de la disolución del vínculo familiar conforme al artículo 56. Vamos a leer un momentico ese artículo 56, que es bien importante. Cuando se produzca la disolución del grupo familiar, y cuando hablamos de disolución del grupo familiar, estamos hablando de divorcio o cuando es una relación estable de hecho, a la separación de los concubinos. ¿Ok? Se disolvió por ello el vínculo familiar. Sea esta disolución ocasionada por divorcio, separación judicial, nulidad de matrimonio o finalización de concubinato, y el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que fuera el arrendatario o arrendataria de la vivienda decidiera mudarse de esa vivienda, manifestarse su voluntad de no renovar el contrato o lo desistiera, el otro cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que conviviera con el arrendatario o arrendataria tendrá derecho a permanecer en esa vivienda con el contrato subrogado a su nombre y con los mismos deberes y derechos aceptados en la relación arrendaticia. A tales efectos deberá el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar no arrendatario que desee continuar haciendo uso de esa vivienda manifestar su voluntad de subrogarse en el contrato por escrito, el documento autenticado y dentro de un plazo de 60 días a partir del momento en que ocurra la disolución del grupo familiar. Entonces no es que va a llegar el hermano de uno de los cónyuges o de uno de los concubinos de por allá lejos y se va a quedar con el inmueble, porque ese no formaba, a menos que formara parte del grupo familiar antes de la disolución del vínculo, ¿ok? Recordemos que el derecho de subrogación es el derecho de colocarse en el lugar de una de las partes de un contrato. Entonces, en caso de disolución, el cónyuge o el concubino que no sea el arrendatario, pero que desee permanecer, o el familiar que convive con ellos, que ha convivido con ellos, que desee continuar, debe hacer esa manifestación dentro de los 60 días siguientes a la disolución de ese vínculo familiar.
Y tienen derecho igualmente los herederos a subrogarse en el contrato cuando hay muerte del arrendatario. Fíjese que aquí también hay una limitación, los herederos del arrendatario, no cualquier persona que sea un familiar que llegue de lejos, que no convivió, que no es heredero, puede llegar a solicitar ese derecho de subrogación. En el caso de las viviendas estudiantiles, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esos derechos? ¿Cómo se manejan esos derechos y obligaciones en esas viviendas destinadas al arrendamiento a viviendas estudiantiles, esos inmuebles destinados a viviendas estudiantiles? Primero, debe el propietario de la residencia, lo que llamamos comúnmente residencia de ese inmueble, inscribirse, registrarse como arrendador de viviendas estudiantiles, como lo establece el artículo 59 de la ley. En el artículo 62 están los derechos de los estudiantes. Vamos a ver qué derechos tienen los estudiantes. Son derechos irrenunciables de los estudiantes, arrendatarios o arrendatarias. Uno, el uso, goce y disfrute de las áreas comunes, así como de los servicios básicos con los que cuenta el inmueble sobre el cual se constituye la vivienda estudiantil. Si hay lavandería, si hay cocina, tienen derecho al uso de la lavandería, la cocina, las áreas comunes, etcétera, etcétera. Dos, el respeto a la privacidad, integridad, salud física y psicológica de los estudiantes arrendatarios o arrendatarias por parte del arrendador de vivienda estudiantil. Tres, el libre desenvolvimiento de la personalidad y la utilización del tiempo, los cuales no podrán ser restringidos a causa de horario de entrada y salida y permanencia en la vivienda estudiantil, sin que ello implique el menoscabo de las normas de convivencia establecidas. Es decir, no puede ponerle candado el dueño de la residencia para que no entren los estudiantes, porque es posible que se hayan retardado por una situación especial, porque estaban estudiando, o dentro de los cánones normales de convivencia establecidos entre todos dentro de la residencia. No puede ser una conducta normal de los estudiantes, que a veces somos un poquito bochincheros cuando somos estudiantes, el llegar a deshoras, porque eso puede perturbar la armonía y la paz de los otros habitantes de esa residencia. Igualmente, en el artículo 63 están establecidos los derechos, los deberes que tienen los estudiantes. Son deberes de los estudiantes conocer, respetar y cumplir las normas de convivencia de la vivienda estudiantil. Deben estar claras, que todos las conozcan. Cuidar y colaborar con el mantenimiento y el buen estado de los espacios de la vivienda estudiantil, el respeto a la intimidad y privacidad del arrendador o arrendadora y su familia. La línea es muy delgada entre el respeto y la falta de respeto. Por eso las normas deben estar establecidas de manera clara para evitar esa situación. Ahora, una situación diferente es la que se nos presenta en el caso del arrendamiento de locales comerciales. Aquí en el caso de los inmuebles, la regulación para los inmuebles de uso comercial juega un papel preponderante la voluntad de las partes. Es decir, este tipo de contratos, como son de locales comerciales, como hay un fin de lucro de ambas partes, se entiende así, no hay un débil jurídico que deba ser protegido, etcétera, etcétera, como en el caso de los arrendatarios de inmuebles para vivienda. Entonces aquí juega un poco más ese principio de la autonomía, de la voluntad de las partes. Sin embargo, eso no obsta para que igualmente hayan derechos y obligaciones para las partes contratantes. En el artículo 6 está el fundamento de lo que es la relación arrendaticia. Y fíjense que en este decreto con rango, valor y fuerza de ley de inmuebles para el uso comercial está definida lo que es legalmente la relación arrendaticia. Vamos a leerlo un momento.
Dice el artículo 6, la relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio en su carácter de propietario, administrador o gestor. Entonces allí ya me está hablando de tres partes. Puede ser un propietario, puede ser un administrador, ¿sí? Como en el caso de los condominios, o puede ser un gestor, como en el caso de las empresas inmobiliarias. Y el arrendatario, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial, generen estas lucro o no. Cuando el propietario del inmueble no fuere su arrendador, será solidariamente responsable respecto de las obligaciones de la relación arrendaticia, conjuntamente con el administrador, el gestor, el mandante, recaudador o subarrendador, sin perjuicio de los negocios jurídicos que estos hubieran celebrado o acordado. La relación arrendaticia genera para las partes un conjunto de obligaciones y derechos de carácter personal, entre las cuales prevalecerá el orden que se indica. Primero, las disposiciones del presente decreto ley, o sea, en cuanto a los derechos y obligaciones, primero deben respetarse las disposiciones contenidas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial. Segundo, los reglamentos que desarrollan el presente decreto ley. Tercero, las disposiciones contenidas en instrumentos normativos de rango sublegal de carácter general que fueron dictadas por el Ministerio con competencia en materia de comercio. Y cuarto, los contratos, acuerdos o convenciones establecidos de mutuo acuerdo por las partes, mediante la manifestación fehaciente de la voluntad de las mismas. En tal sentido, no tendrán validez alguna las disposiciones establecidas en contratos de adhesión. ¿Por qué? No podemos hablar aquí en este caso de contratos de adhesión porque las partes se encuentran en igualdad de condiciones. En los contratos de adhesión, una de las partes coloca todas las obligaciones, todos los derechos, todas las cláusulas que van a regir en el contrato y la otra parte simplemente las acepta o no las acepta para los efectos de contratar o no contratar. En este caso, los contratos de arrendamiento de locales comerciales no pueden ser contratos de adhesión pendientes. En el caso de las inmobiliarias, sobre todo, les gusta mucho eso de esas cláusulas que no pueden quitar y eso no es cierto. Las partes se encuentran en igualdad de condición. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los arrendadores en el caso de los locales comerciales? Entregarlos en buen estado de mantenimiento, conservación y solventes, de acuerdo al artículo 8 del decreto, garantizar el uso y goce pacífico del inmueble al arrendatario durante el tiempo del contrato. Obviamente, aquí vale la misma explicación que estábamos dando para los inmuebles destinados a vivienda. Cubrir los costos de las reparaciones mayores, también. En esos casos también se pueden encontrar los seguros de riesgos locativos. Son esos seguros que se aplican para cuando hay algunos daños que pueden producirse sobre los inmuebles. Tienen prohibido cobrar cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según los métodos de la ley, de acuerdo al artículo 17. Vamos a leer un momento ese artículo 17. Se prohíbe cobrar cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según los métodos que este decreto ley ofrece. Los arrendadores que haciendo uso de la necesidad del arrendatario no cumplan con el presente artículo serán sancionados con multa establecida en el artículo 44 del presente decreto ley, sin perjuicio del derecho que asiste el arrendatario de iniciar los procedimientos establecidos en el presente decreto ley. Y ahí es donde ustedes y todos nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con los cánones de arrendamiento que se establecen en moneda extranjera? Ya vamos a ver. Las obligaciones que tienen los arrendatarios, entregar el inmueble en las mismas condiciones que lo recibieron, no causar daños maliciosos al inmueble, ya hablamos de qué son esos daños maliciosos, son los ocasionados voluntariamente, ¿okay? Intencionalmente.
Notificar dentro de los 3 días siguientes a la detección de la falla al arrendador los daños que afecten al inmueble, que ocasionen una reparación mayor, por supuesto. Pagar al arrendador el canon de arrendamiento según la forma que se haya fijado en el contrato, de acuerdo con el artículo 14 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. Dice el artículo 14, el arrendatario está en la obligación de pagar al arrendador el canon de arrendamiento según la cantidad y oportunidad que se haya fijado debidamente en el contrato, de acuerdo con lo estipulado en el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. Y ahí es donde tenemos el caso de los cánones de arrendamiento que se han establecido en moneda extranjera. ¿Se puede? No se puede. El artículo 41 literal E de ese decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamiento de inmuebles para uso comercial lo prohibía expresamente. ¿Y por qué digo lo prohibía? Porque el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, ejerció el recurso de control difuso de la constitucionalidad y legalidad de esa norma que prohibía que se pudiese calcular en moneda extranjera el canon de arrendamiento y lo suprimió, lo dejó sin efecto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la aplicación entonces en su lugar del convenio cambiario número 1 del Banco Central de Venezuela, que es del año 2018. En ese convenio cambiario se establece que las obligaciones en moneda extranjera se puede utilizar la moneda extranjera de dos maneras. Se puede utilizar la moneda extranjera como unidad de cuenta, es decir, que se utilice como una base para hacer el cambio a la moneda nacional, y así en este caso debe ser cumplida la obligación, es cuando decimos en los contratos de arrendamiento, el canon de arrendamiento será la cantidad de $100 al tipo de cambio establecido para la fecha de pago en el Banco Central de Venezuela o en la página del Banco Central de Venezuela. Ahí es cuando se utiliza como unidad de cambio, ¿ok? Unidad de cambio. Pero cuando se utiliza como unidad de cuenta la moneda extranjera, entonces dice el convenio cambiario que es en esa moneda exclusivamente en la cual se debe realizar el pago. Yo los invito a que revisen ese convenio cambiario número 1 del Banco Central de Venezuela. Entonces, si se establece que es como unidad de cuenta, como unidad de pago, en la moneda extranjera, es en esa moneda que se debe hacer el pago. Si son $100 como unidad de pago, como unidad de cuenta, son $100 americanos en efectivo, por transferencia, por CEL, como las partes lo establezcan. ¿Por qué? Porque aquí priva la autonomía de la voluntad de las partes, tal como lo vimos en la primera parte de este módulo. Otra obligación del arrendatario: no modificar el uso, rubro comercial, denominación y o marca establecido en el respectivo contrato de arrendamiento de acuerdo al artículo 16. ¿Qué derechos tienen los arrendatarios? Igualmente, derecho a que se les elabore un contrato escrito y autenticado. Eso también es parte de su actividad. Van a determinar si eso es así como está establecido en la ley. ¿Qué requisitos se necesitan? Pero lo van a averiguar en la notaría o en el registro con funciones notariales, a donde vaya. Derecho a no pagar primas por cesión, traspaso, arriendo por venta de punto comercial o aceptar como condición la compra de bienes muebles que se encuentren en el local. Pagar al arrendador el canon de arrendamiento según la forma que se haya fijado en el artículo 14, es decir, como lo establece el contrato, si es por unidad, si se va a utilizar moneda extranjera, si es por unidad de cambio, si es por unidad de cuenta, según el convenio cambiario número 18.
Y el derecho a que el contrato no sufra cambio por cambio del arrendador, de acuerdo al artículo 18. Con esto finalizamos entonces este módulo 3. Yo los invito, por favor, si tienen alguna duda sobre la actividad evaluativa de este módulo, recuerden que es un trabajo práctico, recuerden que ustedes se tienen que dirigir a una oficina pública, vayan y háganlo con tiempo, no lo pueden dejar para última hora. Es imprescindible que ustedes identifiquen el funcionario que los atendió, o sea, no pueden sacar la información de Internet, porque a veces Internet nos engaña, no nos dice la verdad completa. Y tienen que identificar la oficina, Notaría Pública Segunda de San Cristóbal, funcionario, el doctor, el revisor, el abogado, no el que los atiende al principio, que los recibe, sino vayan, diríjanse al abogado revisor, diríjanse al notario, diríjanse a una persona que esté en funciones en ese caso, no la persona que está en la entrada de la notaría, porque a lo mejor esa persona no les va a dar una explicación conforme a los límites de este trabajo que ustedes tienen que hacer. Y recuerden que se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma para cualquier duda y en la brevedad de lo posible que las inclemencias del fluido eléctrico o el internet me lo permitan, yo les voy a responder. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.